Y vamos a proceder a la vista del recurso de reclamación mediante la relación que nos va a efectuar la señora Sandra Araya. ¿Puede hacer la relación, señora relatora? Muy bien, señoría, se presenta una reclamación por parte de UOM respecto de la resolución dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el 6 de enero del presente año, que acogió un recurso de reposición y hace lugar a una solicitud de aclaración respecto de la resolución número 62, dictada en agosto del año 2020, en el sentido que aclara que el resuelvo número 2 de aquella resolución se limita a la ejecución de dos resoluciones que son la 1289, que es la denominada resolución de congelamiento, y la resolución 1953, que es la denominada resolución complementaria, por lo cual, una vez que estas resoluciones han perdido vigencia, ese resuelvo no restringe la facultad de la Subtel para modificar concesiones vigentes en la medida que la normativa sectorial aplicable lo permita. Entre los antecedentes de contexto, señoría, en el año 2018, la Subtel determinó que debido a las necesidades de utilizar la banda 3.5 y de que ésta esté disponible para brindar el servicio de 5G, se dictó la resolución, la primera resolución, que es la denominada resolución de congelamiento. A esa fecha, señoría, esta banda 3.5 tenía concesiones que estaban vigentes y que se relacionaban con el servicio telefónico inalámbrico. Pues bien, lo que señaló en la resolución de congelamiento es que, en definitiva, no se otorgarían nuevas autorizaciones para la prestación de servicios de telecomunicaciones, no se autorizarían modificaciones para las existentes y se determinaba la suspensión de los servicios que actualmente se estaban prestando. Y con posterioridad, señoría, el 28 de septiembre del 2018 dictó la resolución complementaria de esta resolución de congelamiento, y lo que hizo fue exceptuar de los efectos de la resolución de congelamiento a los servicios públicos de determinadas frecuencias que se individualizan, que eran frecuencias que en ese momento estaban concesionadas para servicios inalámbricos. Señala que en ella los operadores podrían prestar exclusivamente los servicios fijos inalámbricos en conformidad a la normativa vigente, y agregó la posibilidad de solicitar nuevas concesiones para prestar servicios móviles una vez que se hubieran llevado a cabo las concesiones que estaban proyectadas en esa época y que efectivamente se realizaron en los años 2021 y 2022. Pues bien, en ese contexto de dictadas esas resoluciones, lo que hizo Movistar fue consultar, porque estimó que podían derivar efectos anticompetitivos respecto de estas resoluciones, porque a su juicio las concesiones que estaban vigentes solamente podían brindar el servicio de telefonía fija inalámbrica, y que lo que se pretendía a través de esta resolución complementaria era que pudieran adicionar en el futuro servicios móviles, cuestión que iría en contra de una resolución dictada por la Comisión Resolutiva, que sería la resolución 584. Y señalaba que ahí había una serie de efectos anticompetitivos que se derivaban del despliegue anticipado de toda la infraestructura necesaria para brindar el servicio 5G en desmedro de aquellas personas, de las empresas que iban a concursar, porque no tenían concesiones vigentes. Se dictó la resolución 62, señoría, y la resolución 62 constata que en el mercado a esa fecha efectivamente en la banda 3.5 no se prestaban servicios móviles, y señala que no son efectivas las aprehensiones que tenía el consultante Movistar, porque en definitiva la única interpretación que se le podía dar a la normativa de la Ley General de Telecomunicaciones, específicamente el artículo 14 y 13C, es que en definitiva, para asignar la banda 3.5 era necesario siempre un concurso público, y que en ese contexto no se podía eximir a las actuales concesionarias de participar en un futuro concurso público. Explícitamente en el fundamento 149 señaló que los incumbentes tampoco podrían solicitar la modificación de su concesión para extenderla a servicios móviles, toda vez que el tipo de servicio es un elemento inmodificable de la concesión en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley General de Telecomunicaciones, y por lo tanto señala que si se interpretara que podía pedirse la modificación sin solicitar una concesión, efectivamente se podrían derivar efectos anticompetitivos, y
luego, señoría, la resolución 62 se hace cargo respecto de otras materias, que es que, en definitiva, no se contrariaba la resolución de la Comisión Resolutiva, la 584, y que tampoco habían ventajas de primer competidor que derivaran de estos actos administrativos, y en definitiva resuelve en el número 2, que es lo que está impugnado y se relaciona con esta causa, que la ejecución de las resoluciones no infringe la normativa de la libre competencia en la medida que se interprete que el regulador no puede eximir a los actuales concesionarios de dicha banda de participar en futuros concursos para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles. Señoría, en esa oportunidad presentó una reclamación Movistar, pero se desistió de la misma, quedó ejecutoriada la sentencia, y en noviembre del año 2022 la Subtel presentó una solicitud de aclaración y enmienda respecto del resuelvo número 2 de la resolución número 62, porque quería que se le aclarara si efectivamente se puede autorizar a los actuales adjudicatarios de concesiones de servicios públicos de la banda de frecuencia 3400-3600 MHz, que incorporen a sus concesiones nuevas prestaciones o atributos específicos, en este caso atributos móviles, en caso que presenten los proyectos técnicos, y explica que esta aclaración se debe a que, claro, habría presentado una solicitud para incorporar los atributos móviles a su concesión que tenía vigente. A juicio de la Subtel, el resuelvo número 2 no impide efectivamente adicionar estos servicios. ¿Por qué? Porque en primer lugar las concesiones los concesionarios ya habían participado en un concurso público, por lo tanto no se les podía obligar a participar nuevamente, que una interpretación armónica de los artículos 13, 6 y 14 de la Ley General de Telecomunicaciones permite determinar que no concurren las exigencias básicas para una nueva licitación, porque el servicio móvil no constituye un servicio que se deba concesionar por sí solo, en la medida que existe una concesión vigente en la que se pretende solamente adicionar ese atributo. Además señala que, en definitiva, es una facultad de la superintendencia, que es privativa, perdón, de la Subtel, privativa de ella, modificar las concesiones, y en este contexto señala que es súper importante determinar cuál es el servicio y cuál es el elemento que es inmodificable, y a juicio de la Subtel, en conformidad al artículo 3º de la Ley General de Telecomunicaciones, es el servicio de telecomunicaciones, es decir, este es el atributo que es inmodificable y no el servicio, ya sea de servicio móvil, telefónico, larga distancia, distinción que en la normativa ya fue derogada, y por lo tanto lo único que busca la normativa es que, por ejemplo, una concesión de telecomunicaciones no se pueda transformar en una concesión de radiodifusión. Luego puntualiza, además, señoría, que la resolución 584 no restringió los servicios que se debían prestar en la banda 3.5, posibilitó la prestación de servicios móviles, y por lo tanto señala que a su juicio no se podría restringir por el resuelvo número 2. Luego señala que además esta facultad ya ha sido ejercida por la autoridad en distintos actos administrativos que señala, y específicamente señala que para el cumplimiento del límite del espectro radioeléctrico fijado primero a consecuencia de la sentencia dictada por la Corte Suprema por la banda 700, y luego por la sentencia dictada en relación a los CAPS, cuando se aumenta la tenencia de espacio espectro radioeléctrico, se tomó en consideración esta banda para efectos de las cuotas, y lo mismo hizo la Fiscalía Nacional Económica al aprobar con condiciones la concentración de BTR y Claro. Además señala que una interpretación contraria lo que haría sería negar el principio de convergencia tecnológica, que consiste en que en distintas tecnologías posibilitan prestar distintos servicios en una misma red a través de un mismo operador, y que a su vez materializa la neutralidad de servicios. Señoría, Movistar en su oportunidad y WOM se oponen a la aclaración, señalando que en definitiva lo que pretendió la Subtel, lo que pretende es modificar el texto expreso del resuelvo número 2, que además tiene sustento en el cuerpo de la sentencia y los considerandos que detallan.
Y, señoría, Claro y Conadecus hicieron presente su tesis que validaba la tesis de la Subtel. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dictó la primera resolución, señoría, y no hizo lugar a la aclaración, citó considerandos específicos de la resolución número 62 y estableció que no se configuraban los requisitos del artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del derecho de la Subtel de iniciar un procedimiento para modificar la resolución 62 si consideraba que había un cambio de circunstancias. La Subtel repuso de esta resolución, señoría, señaló que se estaba inmiscuyendo el tribunal en atribuciones que eran exclusivas de la Subtel. Además, señala que se está pronunciando respecto de materias que no fueron consultadas porque, en definitiva, a su juicio no fue consultado el hecho si efectivamente los concesionarios debían o no someterse a un concurso público para adicionar servicios. Además, se afectaría el principio de convergencia tecnológica y se alterarían resoluciones dictadas por el predecesor del tribunal, como sería la comisión resolutiva en la que la resolución 584 estableció que se podía prestar servicios móviles. También repuso claro, también señaló que se están invadiendo facultades de la Subtel y señaló que esencialmente la resolución sería contraria a la libre competencia porque lo que está haciendo es impedir que se incorpore un cuarto como competidor para prestar el servicio de 5G, cuestión que iría en beneficio de los consumidores. Señala que el resuelvo 2 tiene un objetivo específico, que es que no se podía eximir de los concursos futuros a los concesionarios, pero que en ningún caso se pronunció respecto de si no podían adicionarse atributos como el atributo móvil a sus concesiones que ya tenían vigentes, y por lo tanto señala que es erróneo señalar que se debe iniciar un procedimiento consultivo para modificar el resuelvo número 2, haciendo hincapié en que además iría en contra de la resolución 584 dictada en el año 2000. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, señoría, hizo lugar a la recurso de aclaración solo en cuanto aclara que el resuelvo número 2 se limitaba a la ejecución de las resoluciones, como lo señalé en el comienzo de la relación, y que si éstas habían perdido su vigencia, no estaba restringida la facultad de la Subtel para modificar concesiones vigentes si es que la normativa sectorial lo permitía. En contra de esta resolución se presentó una reclamación, señoría, que fue concedida a través de un recurso de hecho, y en la reclamación de WOM lo que señala es que en definitiva la resolución 62 es clara tanto en el resuelvo número 2 como en los considerandos específicos que va señalando respecto de que la única manera de interpretar la resolución de congelamiento y la complementaria de una forma que no fuera contraria a la libre competencia es exigiendo la existencia de un servicio público para adicionar a los servicios móviles a las concesiones vigentes o para concesionar el servicio móvil en la banda 3.5 y que esa cuestión es clara y por lo tanto la Subtel lo que aquí está pretendiendo es modificar lo que señaló la sentencia y en ese contexto señalan que no es efectivo que la Subtel no tuviera conocimiento respecto de que se podían solicitar modificaciones por los concesionarios que a esa fecha tenían las concesiones vigentes, porque de hecho así se había realizado por Claro, y que 20 días antes había manifestado su intención de modificar las concesiones, que se dictó en ese contexto la resolución número 62 y que la Subtel no reclamó y por lo tanto se conformó con aquello. Luego, señoría, además señala que no se puede interpretar como lo hace el Tribunal de Defensa de Libre Competencia respecto de la vigencia de las resoluciones, por cuanto si ello fuera así, ello que el cumplimiento de las normas de la libre competencia quedaría a la mera liberalidad de la Subtel, quien podría siempre dejar sin efecto los actos administrativos y así soslayar el cumplimiento de las normas de la libre competencia y que a su juicio aquí lo que es anticompetitivo no es la dictación de los actos administrativos, sino que es la posibilidad de que la Subtel modifique las concesiones vigentes para incorporar servicios móviles sin someterlos a una concesión.
Luego, señoría, señala que la resolución estaría modificando la resolución número 62, porque en conformidad al artículo 14 de la Ley General de Telecomunicaciones, el tipo de servicio es un elemento de la esencia y en consecuencia es inmodificable, y aquí el tipo de servicio que estaba concesionado es telefónico inalámbrico. Luego, señoría, lo que señala es que en definitiva se estarían además vulnerando principios del derecho administrativo, específicamente el de juridicidad y estricta sujeción a las bases, porque su representada participó en un concurso público, en un concurso en donde se licitó las frecuencias de la banda 3.5 en el año 2021 y en el año 2022. Claro, igualmente participó, no se adjudicó, y que en definitiva aquí habría una afectación del patrimonio fiscal, porque esos concursos significaron una recaudación de 350 millones de pesos, y que aquí en el fondo lo que se va a hacer simplemente es modificar una concesión sin una recaudación de parte del fisco. Finalmente señala que atenta contra el decreto ley 211, porque en definitiva la Corte Suprema estableció en la causa 181 del 2020 que los pilares básicos para el funcionamiento y la promoción de la competencia en el mercado de telecomunicaciones es la implementación de límites de tenencia del espectro radioeléctrico y los concursos públicos como un mecanismo de asignación de dicho espectro. Pide, en definitiva, que se acoja a la reclamación y que se deje sin efecto la resolución recurrida. Eso sería, señoría. Señores abogados, no vamos a poder escuchar los alegatos en la audiencia de hoy, y se van a escuchar el día 28 de julio, después de la vista de las causas agregadas, para que tomen nota. 28 de julio. ¿Mm? Así que suspendemos la vista en este instante y nos encontramos el 28 de julio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Muy presidente. buenos días. Muy buenos días. Luego, su señoría. Luego, su señoría. Hasta luego.